Así es, México participa con la 15ª canción. Título: Tiempos Mejores. Compositor, arreglista y director de orquesta, Sergio Andrade. Durante más de 2 décadas, la televisión y la prensa nos vendieron una narrativa bastante cómoda. Nos dijeron que lo ocurrido entre los años 80 y 90 en la industria musical fue un clan, un culto, o peor aún, una locura pasional entre jóvenes enamorados. Pero la verdad es mucho más fría, oscura y calculada. Y peor aún, muy peligrosa. No vamos a reír el morbo ni alimentarnos del espectáculo. Vamos a entender la mecánica que hay detrás del horror. De cómo un hombre utilizó la industria del entretenimiento, el monopolio mediático y la psicología humana para construir una red de control invisible. Hola, soy Anko. Bienvenidos todos a mi canal Memento, un espacio para nunca olvidar. Para iniciar este video es importante que dejemos los prejuicios de los años 90 a un lado, porque para entender cómo terminó tanta gente dentro de esta red, primero hay que entender no solo aquel que construyó la trampa, sino el entorno en que se desenvolvía. Y para empezar, vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. La palabra clan o secta religiosa, para este caso, es un error totalmente conceptual. Aquí no había un dogma, aquí no había un dios a quien adorar. Lo que se construyó fue un grupo coercitivo de explotación. Y tal vez al dios al que se le rendía el culto era la fama, el éxito y la validación para alcanzar el estrellato. Y hay una pregunta abierta que ha perseguido a las víctimas durante todos estos años. Y es, si las puertas estaban abiertas, ¿por qué no se fueron? Esta pregunta parte totalmente de una falacia. Un proceso de coerción no comienza con un secuestro violento. Comienza con una oportunidad real, una promesa legítima de desarrollo personal. Las jóvenes y las familias entraron por la puerta grande con una ilusión y con un consentimiento. La trampa aquí es invisible porque es progresiva. La coerción no usa cadenas de hierro, usa la anulación paulatina de la voluntad, aislamiento gradual de sus familias, manipulación del descanso y del sueño, castigos y premios arbitrarios, solo para generar una dependencia emocional absoluta. Llega un punto donde la víctima pierde totalmente la capacidad de decidir por sí misma. No necesita un candado en la puerta cuando su mente ya se encuentra en cautiverio. Para entender por qué nadie cuestionaba a Sergio Andrade, hay que entender de dónde salió y quién era realmente la industria. Nacido en Coatzacoalcos, Veracruz, en 1955, Andrade no era un charlatán improvisado. Desde muy joven estudió en el Conservatorio Nacional de Música de México. Era un pianista prodigio, un arreglista formado académicamente, compositor premiado en el Festival OTI y para los años 80 el productor estrella del momento. Reconocer su talento y su cultura no es defenderlo, es entender el peligro. Andrade no se presentó como un monstruo, sino como un maestro culto, preparado y respetable. Las familias le entregaban su confianza ciega porque veían en él un profesional respaldado por la industria. A ese talento se le sumó el ingrediente más peligroso, el respaldo del monopolio mediático de la época, Televisa. En el México de los 80, Televisa era el dueño absoluto del entretenimiento hispano. Lo que no salía ahí simplemente no existía, y Andrade, antes de cumplir los 30, tenía el poder de decidir quién se volvía una estrella y quién se quedaba vetado para siempre. Ese poder omnipotente, en un entorno social sin regulaciones ni protección a menores, alimentó un ego totalmente desmedido. Nació un hombre que se sentía por encima de la moral y la ley. Este sistema de control no nació de la noche a la mañana. Andrade venía ensayando sus dinámicas de manipulación desde sus primeros años como productor, y lo hizo con mujeres que también tienen su propia historia y que debemos nombrar con dignidad.
En 1981, un Sergio Andrade de 26 años se casó con su primera esposa, María Guadalupe Casillas. Guadalupe vivió de primera mano el inicio de sus dinámicas obsesivas de control, pero fue una de las primeras en ver el peligro real. Tuvo el coraje de enfrentar la situación e incluso intentó alertar a otras familias sobre lo que él era capaz de hacer. Poco después, en 1982, Andrade comenzó a producir a una joven cantante e icónica pianista invidente de 18 años, Gaudelia Díaz Romero, a quien el público conoció bajo el nombre artístico de Cristal. Con Cristal, Andrade no solo mantuvo una relación profesional y sentimental, sino que desplegó patrones severos de violencia física y psicológica, encierros, agresiones en ensayos y un control absoluto sobre su carrera. A pesar de los abusos vividos, Cristal fue incluso quien lo auxilió tras una brutal golpiza que le dieron al productor en los 80. Hoy en día, su testimonio sigue siendo complejo y objeto de debate en los medios por sus posturas sobre el caso. Tanto Guadalupe como Cristal fueron el terreno donde Andrade ensayó su fórmula: vender la disciplina artística como excusa para poder aislar, controlar y ejercer violencia. En 1982 ocurrió el caso que cambiaría la táctica de Andrade para siempre: la relación con Lucero Hogaza León, conocida simplemente como Lucero. En ese momento, Lucero tenía apenas 13 años y Sergio Andrade 27 años. Más allá de los rumores, existen certezas, cartas, canciones con dedicatorias obsesivas. Y me porto como niña cuando quiero ser mujer. Y un registro claro de la intensidad con la que el productor buscaba moldear la vida de la menor. Diversos testimonios a lo largo de los años han hablado de presiones y situaciones extremas, pero hubo un factor determinante que rompió la red: la intervención familiar. La madre de Lucero, la señora Lucero León, detectó las señales de alerta a tiempo, enfrentó la situación y sacó a su hija del entorno de Andrade. Esta derrota le enseñó a Sergio Andrade la lección más macabra de su vida. Para sus próximos proyectos no podía permitir familias presentes, con recursos ni con criterio. Necesitaba perfiles vulnerables a los cuales pudiera aislar por completo sin que nadie tocara su puerta. Es muy fácil mirar 40 años atrás y después juzgar, pero la lección es realmente incómoda. Cuando el poder es absoluto y no tiene contrapesos, la manipulación se camufla de éxito. Las víctimas de este sistema no fallaron por ingenuas o por ambiciosas. Fallaron porque tuvieron que enfrentarse a una maquinaria diseñada milimétricamente para romperlas por dentro, mientras el mundo exterior aplaudía el espectáculo. Aquí Andrade ya había aprendido la lección. Ya sabía cómo actuar, cómo aislar, cómo manipular. Pero para llevar su plan a una escala masiva, le faltaba la pieza central: una carnada, un imán, alguien que encandilara al público, que desafiara el sistema en el escenario y al mismo tiempo hiciera que miles de jóvenes quisieran entregarse a su tutela. Y aquí es donde entra Gloria Trevi. No estoy loca, solo estoy desesperada. Si este análisis te aportó una mirada diferente sobre este caso, te agradezco te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones. No olvides darle like. Gracias.